Bienvenidos a esta nueva entrega de la cátedra Lenguajes Electrónicos. Nuestro tema de hoy, parámetros de una instrucción. Continuemos con el programita que estábamos haciendo. Recuerden que habíamos cargado el programita que transmitía los números a través de la consola. Yo lo tengo conectado al Arduino y funcionando. Y vemos que transmite desde el número 555 en adelante. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, una instrucción como Serial Begin tiene un número. Ese número que tiene dentro del paréntesis se llama parámetro. Los parámetros modifican el comportamiento de las instrucciones tal como Serial Begin. Los parámetros sirven para modificar el comportamiento de la instrucción en algún aspecto. Es decir, las instrucciones que no tienen parámetros hacen una sola función. O sea, su tarea encomendada. Podría existir una instrucción que no lleva ningún parámetro. En ese caso no hay posibilidad de modificación porque siempre harán lo mismo de la misma manera. Cuando una instrucción en cambio tiene uno o más parámetros, también harán su función preestablecida, pero la manera concreta vendrá dada por el valor de cada uno de sus parámetros, los cuales modificarán alguna característica completa de la acción a realizar. Ahora fíjense lo siguiente, el parámetro de la instrucción Serial Begin que dice 9600 nos da la velocidad de comunicación del puerto. Vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona la instrucción Serial Begin. Ya habíamos hablado de esto en la parte de hardware. El microcontrolador ATmega 328P dispone de un receptor transmisor serie del tipo TTL UART que permite comunicar la placa Arduino, en el caso del ejemplo del Arduino 1, en nuestro caso estamos utilizando el Arduino Nano, pero el microcontrolador es el mismo, con otros dispositivos, normalmente nuestra computadora, para así poder transferir datos entre ambos. En este caso, los datos transmitidos, recordemos que se están enviando a través del puerto serie a la computadora y lo estamos monitoreando en el monitor de puerto serie, justamente. El canal físico de comunicación en estos casos suele ser el cable USB, pero también puede ser los pines digitales 0RX y 1TX de la placa. Hay que tener en cuenta que si se utilizan estos dos pines para la comunicación serie, no podrán ser usados entonces como entradas-salidas digitales estándar. Dentro de nuestros sketches, podemos hacer uso de este receptor transmisor, TTL, para enviar datos al microcontrolador o recibirlos de él, gracias al elemento del lenguaje Arduino llamado Serial. Y aquí les hago una aclaración. Serial es una librería de Arduino, un conjunto de rutinas que fueron escritas por los creadores del lenguaje y hechas para facilitarnos la vida a nosotros, para que no tengamos que hacer todo el trabajo pesado de manejar el dispositivo como es la electrónica por dentro. Gracias a estas instrucciones podemos acceder de manera fácil a la unidad de comunicaciones. Y recordemos que compartían, yo aquí tengo el Arduino en sí, comparte la patita 0 y 1, que están aquí en la punta. Y mientras estemos utilizando la unidad de comunicaciones, las patitas 0 y 1 están compartidas por esta unidad. Y no vamos a poder utilizarla para manejar ningún otro dispositivo. Recordemos esto porque si queremos conectar a alguna otra cosa, vamos a provocar un conflicto y un mal funcionamiento. O sea que las patitas 0 y 1, utilizando la unidad de comunicaciones, ya están utilizadas. Tendríamos que comenzar a conectar dispositivos, LED, switch, sensores, desde la patita 2 en adelante. Lo que hace justamente en nuestro sketch la instrucción Serial Begin es inicializar ese puerto de comunicaciones. Carga las rutinas necesarias para manejarlo. En este caso, el parámetro que especificamos es una velocidad de 9600. Recordemos que esta es la velocidad de transmisión que está, digamos, usando o transmitiendo el microcontrolador. Y en nuestra consola de comunicaciones tenemos que tener la misma velocidad. Si tuviéramos configurada la velocidad mal aquí, vamos a ver una serie de caracteres que no se entienden en absoluto. Fíjense que hay muchas velocidades de comunicaciones. Cuanto más rápido, mejor. A veces para cierta aplicación o cierta cosa queremos velocidades de transmisión baja. 9600 es una velocidad estándar bastante típica y se puede transmitir fácilmente a través de cualquier cable. Si quisiéramos podemos cambiar las velocidades cambiando el parámetro de la instrucción. Por ejemplo, a 19200 baudios y tendríamos que cambiar la consola a esa velocidad. En este caso, fíjense que lo siguiente es la instrucción Serial Print. Vamos a ver un poco cómo funciona Serial Begin primeramente. Serial Begin abre un canal serie para que pueda empezar la comunicación por él.
Por tanto, su ejecución es imprescindible antes de realizar cualquier transmisión por dicho canal. Por eso normalmente se suele escribir dentro de la sección void setup. Además, mediante su único parámetro del tipo long y obligatorio, especifica la velocidad en bit a la que se producirá la transferencia serie de los datos. Para la comunicación con una computadora se suele utilizar un valor de 9600, pero se puede especificar otra velocidad. Lo que sí es importante es que el valor escrito entre parámetros coincida con el que se especifique en el desplegado que aparece en Serial Monitor del ID de Arduino, o si no la comunicación no estará bien sincronizada y se mostrará símbolos sin sentido. Aquí les aclaro que en realidad no podemos utilizar cualquier velocidad, sino que hay una tabla de velocidades estándares que pueden ubicarla en el manual de Arduino. Como la instrucción Serial Begin es compleja por dentro, fíjense que aquí abajo dice que el sketch utiliza 1886 bits. Gran parte de eso está en la instrucción Serial Begin y Serial Print, porque en realidad nuestro sketch es muy sencillo y no es como para que ocupe tanta cantidad de espacio. Y las variables ocupan 190 bytes. Ustedes se preguntarán dónde están esas variables. Si nosotros utilizamos una sola variable que es una variable entera. En este caso, recordemos que la variable entera ocupaba 2 bytes. Y fíjense que dice que había ocupado 190. O sea que hay otros 188 bytes que nos están faltando. En realidad no nos están faltando, sino que la instrucción Serial Begin tiene cierta estructura interna en donde requiere memoria RAM. Es la RAM utilizada por la instrucción. Si yo no estuviera utilizando esa instrucción, tendría mucha más cantidad de memoria libre. Cuidado, porque este tipo de instrucciones complejas nos van robando la memoria RAM. Y si utilizamos varias de distinto índole, nos vamos a ir quedando sin espacio hasta que necesitamos un microcontrolador más grande, porque los 2K disponibles, acá lo dice el máximo de 2K, los 2K disponibles de un ATmega 328p van a resultar insuficientes si convocamos a mucha cantidad de librerías. Lo siguiente que vamos a encontrar en el listado de nuestro programa, dentro del body loop, es Serial Print LN, que en este caso el parámetro que estamos enviando es mi variable, o sea que es un valor que está asignado por defecto 555 y que luego se va incrementando. En este caso, la instrucción Serial Print se encarga de enviar datos hacia la computadora. Serial Print, por ejemplo, sin LN, envía a través del canal serie un dato específico, especificado como parámetro, o sea, en este caso nuestra variable. Desde el microcontrolador hacia el exterior, ese dato puede ser de cualquier tipo, carácter, cadena, número entero, número decimal, etc. Si el dato se especifica explícitamente, en vez de a través de una variable, hay que recordar que los caracteres se han de escribir entre comillas simples y las cadenas entre comillas dobles. A su vez, nosotros estamos utilizando Serial Print LN, que hace exactamente lo mismo que Serial Print, pero además añade automáticamente al final de los datos enviados 2 caracteres extras, el de retorno de carro y el de nueva línea. O sea, le agrega al final de la cadena que está enviando un enter. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo cambio Serial Print LN por Serial Print? Vamos a hacer la prueba. En este caso, fíjense que estamos recibiendo los datos. Y ahí tenemos los números. Si yo cambiara Serial Print LN, que envía también un enter, por Serial Print solamente, lo que va a pasar, lo voy a compilar y lo voy a volver a subir, es que los datos van a salir uno seguido de otro. Ven, sin ningún tipo de espacio ni nada. Entonces, el numerito sale uno detrás de otro. Esto es útil cuando deseamos enviar una cadena de datos, de diferentes datos, en forma de una sola línea. Pero en nuestro caso es poco comprensible porque nos quedan todos los números juntos y digamos que amontonados. Por lo tanto, habíamos usado la instrucción println para que agregue un retorno de carro o un enter al final de la transmisión. De esa manera nos va a mostrar los números que estamos obteniendo en forma de columna. Y ahí la volvemos a tener ordenadamente. Ambas instrucciones, por supuesto, se utilizan en cada cosa en particular. Ustedes luego verán, de acuerdo a la función que están realizando, cuál les conviene. También tenemos la comunicación bilateral. Recordemos que aquí arriba en herramientas, en el monitor, yo puedo escribir un comando aquí arriba, letras, números, caracteres, y enviarlo al Arduino. En este caso no va a realizar ningún efecto porque el Arduino no tiene la instrucción necesaria para recibir datos.
En otro momento vamos a ver cómo hacer la inversa, cómo enviar datos desde la consola y recibirlos en el Arduino. Por ahora nos vamos a quedar solamente con la transmisión de datos. La próxima línea en el sketch lo que hace es asignarle el valor a la variable. Aquí arriba, por ejemplo, lo habíamos inicializado en un valor de 555. Y dentro del sketch del void loop que gira continuamente, lo que hago es que la variable, mi variable, toma el mismo valor que ya tenía, más 1 o más 2 como le puse en este caso. Fíjense que si yo le pongo más 2, en vez de ir contando de a 1, lo que va a hacer es ir contando de a 2. Podemos realizar cualquier operación matemática que queramos, sumar, restar, multiplicar, dividir, y lo único que hacemos es reasignarlo a la variable de una manera sencilla, simplemente utilizando el signo igual. Recuerden que siempre la línea tiene que ir terminada por un punto y coma. Lo último que estamos haciendo en nuestro sketch, la última línea, es un retardo de 1000. En este caso, la instrucción delay introduce un retardo en el programa. Delay pausa el sketch durante la cantidad de milisegundos especificados como parámetro, del tipo unsignedLong. Recordemos que unsignedLong era un valor muy grande, de más de 4.000 millones, por lo tanto podemos producir un retardo muy grande dentro de nuestro sketch. Fíjense que al hablar de 4.000 millones podemos producir temporizaciones muy largas, de minutos u horas, sin ningún tipo de problema con esta instrucción. En este caso, en el caso de nuestro sketch, estamos utilizando 1000 milisegundos, lo que es igual a un segundo. También tenemos otra instrucción, que es delay microsegundos, que pausa el sketch durante una cantidad de microsegundos especificados como parámetros, también del tipo unsignedLong, y el valor máximo que puede utilizar con precisión es de 16.383. Para esperar valores mayores se recomienda utilizar la instrucción delay, o sea, en milisegundos. El valor mínimo de precisión es de 3 microsegundos y ese valor mínimo que puede temporizar está relacionado con la velocidad del microcontrolador con el clock del sistema. Como el reloj es de 16 MHz, no podemos temporizar valores menores a eso. En realidad, delay microsegundos se utiliza mayormente durante la generación de señales con cierta precisión. Muy bien, hasta aquí hemos analizado todas las líneas de nuestro sencillo sketch. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en este caso tengo un Arduino y lo tengo ejecutando? ¿Qué pasa si yo no tengo un Arduino? Lo que vamos a hacer es simular este programita de ejemplo en Proteus. Y fíjense, vamos a copiar el código y lo vamos a transportar a Proteus, con lo cual nos va a aparecer una nueva duda. ¿Dónde vamos a ver la salida? Fíjense, vamos a hacer nuevo proyecto. Lo voy a dejar por defecto como está. No crear un PCB y aquí vamos a poner crear en firmware, recuerden, Arduino. En este caso un Arduino 1 simulado. Y nos va a aparecer nuestro Arduino, propiamente dicho, simulado, y el código fuente. Vamos a copiar aquí ahora el mismo programita de ejemplo. Ahora, si yo lo ejecuto, se va a ejecutar sobre mi Arduino simulado. Lo voy a ejecutar. Y entonces vamos a encontrarnos con un inconveniente. Como esto está transmitiendo, no vemos nada. ¿Y dónde está la consola? Bueno, Proteus no tiene ninguna consola en particular, sino que necesitamos un sistema para monitorear la transmisión que está saliendo por el IO1. Vamos a poner la pausa. Vamos a detenerlo para que me permita modificarlo. Fíjense, para poder monitorear lo que yo estoy transmitiendo ahora con mi código fuente, vamos a necesitar un instrumento que está por aquí al costado. En algún lado, creo que está aquí. Que es este justamente, el terminal virtual. Este terminal virtual es justamente una consola simulada. Lo vamos a colocar aquí. Y tenemos recepción y transmisión. Yo necesito que la transmisión del Arduino vaya a la recepción de mi terminal. Por lo tanto, le vamos a colocar un terminal por defecto. Y esta patita tiene que ir conectado con la salida de transmisión, o sea, IO1.
Por lo tanto, este tiene que tener la etiqueta IO1. Y ahí lo tenemos. Ahora, cuando yo ejecute mi sketch, me va a abrir un terminal simulado y me va a mostrar lo que el Arduino está transmitiendo. Este es un detalle más a la hora de simular un Arduino, que por suerte en Proteus, como es un programita muy completo, lo trae incorporado. Muy bien, es todo por esta clase y nos encontramos en la próxima.